Bueno, ahora estamos grabando la clase, vamos a ver un tema nuevo. Hoy estamos de esta manera porque había paro de auxiliares en la escuela y como me tocaba a mí trabajar con... Sí, ahí está apagado, Maya. Ahora sí, ahora no. Tenés que fijarte que aparezca eso, ahí, déjalo ahí. Bien, no, y se vuelve a habilitar. Ahí tiene que quedar. Bueno, yo les decía que vamos a tener hoy esta clase en forma virtual, solo con la burbuja A, porque la semana que viene yo voy a seguir de manera presencial con la burbuja B. Este tema va a quedar grabado, vamos a hablar sobre la infografía. Creo que es un tema que el año pasado no llegaron a ver, pero nos parecía que es una herramienta que les puede llegar a servir tanto para estudiar como para trabajar en otras materias, ¿sí? El día de ayer, si no me equivoco, a ver, en el día de... No, el lunes. El día lunes, la profe Mayra subió al aula virtual el material. No sé si han tenido la oportunidad de verlo. Van a encontrarse con las características y algunos ejemplos de las infografías y una actividad que consiste en en analizar una infografía y en hacer otra. Antes de eso, quiero recordarles que en el aula virtual tienen pendientes, en realidad, dos trabajos, que yo de ustedes no he recibido nada. Necesito que se pongan las pilas con este tema, ¿sí? Fíjense después que hay dos actividades pendientes más la que subió Mayra el día lunes. O sea, tienen un atraso de trabajo importante. Bueno, yo lo que les quería mostrar primero eran algunos ejemplos. Si ustedes se meten en Google y ponen ejemplos de infografías, van a aparecer montones. Yo quería arrancar mostrándoles algunos de esos ejemplos. ¿Se llega a ver aquí a la derecha? Bien. Fíjense, acá tenemos una infografía que juega como una especie de mapa conceptual con una palabra central, un dibujo del cerebro y distintas informaciones en cuanto a cómo funciona la combinación, las características de las infografías. Miren, después tenemos, por ejemplo, se utilizan mucho para explicar lo que son resultados de encuestas. Tenemos un poco la distribución de las personas que responden. Acá tenemos un 54% de varones, 46% de mujeres. Las clases económicas. Esta es la relación de las personas con las redes sociales. Y algunas preguntas que fueron planteadas. Las preguntas, por ejemplo, las respuestas están representadas a través de porcentajes, donde los porcentajes se destacan. Y tenemos algunas representaciones, son síntomas del adicto, porque la preocupación que tiene esta infografía es la adicción a las redes sociales. Bueno, sigamos recorriendo. Por ejemplo, acá tenemos plásticos en el océano. Vamos a ver cómo representamos la cantidad de basura que tiramos y cuánto podría llegar a equivaler para darnos una idea. Después, en cuanto a la cantidad y a las proyecciones de basura que puede llegar a haber de aquí en adelante. Bueno, en este caso es una invitación a que dejen de tirar basura. Una situación, bueno, esto es tendencias de email marketing, que es medio aburrido. Vamos a buscar otra infografía. Acá había una. No, en este caso está en otro idioma. Una infografía sobre el uso de Hotmail y las características que tiene Hotmail. Hotmail podría tranquilamente mandar una información en un texto largo y aburrido. La mayoría de ustedes ni lo va a leer. Cada vez que a ustedes les aparece una actualización de las bases y condiciones, una actualización del manejo de la información en una aplicación o en una página web, ustedes le dan a aceptar y siguen.
En cambio, cuando utilizamos una infografía, podemos llamar la atención de otra manera, porque vamos a combinar, ahora vamos a estar charlando sobre sus características, lo que es la información con la imagen. Así que quiero que vayamos ahora al material que le subió la profe Eva. Bien. Acá estamos viendo la presentación. Yo les decía recién, si ustedes quieren ir tomando nota, fantástico, igualmente esto está en el aula virtual para que ustedes puedan acceder. Hay distintos tipos de textos, ¿sí? Este año vamos a ver el texto argumentativo principalmente, pero también vamos a recuperar elementos del texto expositivo. ¿En qué consiste un texto expositivo? La idea de exponer información pretende explicárselas a ustedes para que la puedan comprender. De una manera clara, sencilla, accesibles. Es decir, hay textos explicativos más complejos y más sencillos. A medida que ustedes van teniendo más conocimiento, más herramientas, los textos pueden ser cada vez más complejos. En este caso es expositivo e informativo, porque pretende explicar algunas cuestiones y también darles a conocer información que ustedes quizás desconozcan. Así que, ¿cómo lo logra? Y esto es lo interesante para pensar el público a quien va apuntado. ¿Quiénes van a ser nuestros lectores? Entonces podemos tener una combinación de lenguaje verbal, o sea, lenguaje escrito, con lenguaje visual. Y esto es una buena combinación. La idea es que se complementen. No es que va a ser más importante el texto escrito o más importante la parte visual. De algún modo se van a ayudar entre ellos. O sea, la información va a ampliar datos que nosotros no tenemos de la imagen, y la imagen va a servir para graficar esa información escrita. Por eso, lo que nosotros tenemos que contemplar al momento de hacer una infografía es que sea lo más clara posible. Pero aparte de clara, que eso nos va a ayudar mucho a la organización visual de toda la información que vamos a utilizar, tiene que ser sintética, o sea, tiene que ser resumida, acotada, breve. ¿Recuerdan yo el ejemplo que les decía recién de las características de Hotmail? Yo, si escribo un párrafo que me ocupa, no sé, por ejemplo, 1/3 de la pantalla, y no tengo imágenes que lo acompañen, se vuelve aburrida, la gente no lo lee, pierde sentido una infografía. Y por otro lado, tiene que ser precisa. Yo no tengo que dar demasiadas vueltas, con muchos conectores, con muchas explicaciones. No, tratar de ir directamente a lo que necesitamos, ¿sí? Y eso va a ser en función de lo que nosotros queramos lograr. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Bien? Y eso lo vamos a ver aquí, que tiene que ver con los objetivos, que pueden estar asociados a informar de manera clara y resumida, como yo les decía recién, o sea, concretamente informar es un objetivo. El otro objetivo es facilitar la enseñanza y el aprendizaje. Y esto es interesante, porque yo puedo utilizar infografías para dar una clase, para explicar algún tema que es complejo. Pero también ustedes pueden utilizar infografías para estudiar. Si ustedes se encuentran, por ejemplo, con alguna clase, no sé, vamos a pensar una clase de historia, o una clase de biología o de química, es muy probable que de ese tema exista alguna infografía. Así que ustedes pueden ir a buscarla en internet y utilizarla para su propio estudio. Y otro punto importante es que ayuda a la memorización. Ustedes van a decir, profe, no es que ustedes nos piden que no estudiemos de memoria. Sí, efectivamente. Nosotros no queremos que estudien de memoria, pero hay ciertos conceptos, ciertos términos que son muy técnicos, muy complejos, y que una primera aproximación termina siendo a través de la memorización. Entonces yo memorizo algunos conceptos, y a medida que yo ya los tengo incorporados, puedo empezar a utilizarlos en distintas situaciones, y eso me va a dar a mí mayor autonomía. O sea, yo voy a poder manejar esos términos de una manera más práctica. Volvamos, la idea de la infografía es que me permite a mí organizar la información que yo dispongo sobre un tema, la articulo, digamos, combino la parte visual, o sea, imágenes, fotos, gráficos, cuadros, y la parte textual, la parte del texto escrito.
Y acá, en este punto anterior, lo que veíamos es dónde pueden aparecer. Bueno, seguramente ustedes capaz no compren el periódico, pero si compraran el diario, no sé, el diario del Chubut, Jornada, La Portada, se van a encontrar que, con que pueden llegar a utilizar alguna infografía para explicar un tema. Por ejemplo, yo me acuerdo de infografías en las que explican encuestas, resultados de encuestas. Infografías que explican, por ejemplo, cómo sucedió un hecho delictivo. Infografías que explican algún accidente importante que tuvo como varios pasos. Infografías que explican la historia de un personaje histórico reconocido. Así que puede aparecer en diarios, en revistas, en libros de textos, en los manuales, muchas veces se utilizan las infografías, a veces esa infografía ocupa un pequeño espacio y a veces la página completa, o en enciclopedias también. ¿Sí? Así que vamos a tener estos dos elementos que es importante que ustedes los tengan presentes. Por un lado, el texto escrito. O sea, tiene que ser resumido, conciso, claro, ir directamente a la información más relevante. Por eso, al momento de hacer una infografía, ustedes tienen que ser breves, pero además destacar cuál es la idea principal de cada uno de los elementos que van a utilizar. ¿Sí? Recuerden que nosotros vimos cuando empezamos con el texto, una de las partes, el texto refiere a un tema, mientras que cada una de sus partes, es decir, los párrafos, refieren a una idea que está vinculada a ese tema. Acá funciona de la misma manera. Cada párrafo tiene una idea y ese párrafo contribuye y está relacionado con un tema determinado, con el mismo tema que tienen en común. Así que la idea es poder ser bien descriptivos, concisos, y de algún modo referenciar aquella palabra que van a utilizar. Por ejemplo, una definición. Mientras que las imágenes de algún modo complementan al texto, y el texto complementa a la imagen. Es como si fuese, digamos que se ayudan entre sí. Están muy relacionadas. Yo para poder terminar de entender un texto me va a servir la imagen, y para poder entender la imagen me va a servir el texto. Y recién les comentaba, pueden ser mapas, pueden ser gráficos con datos estadísticos, cuadros, pueden ser fotos, dibujos, ilustraciones. Todos esos elementos pueden aparecer en cualquier infografía. Acá esta filmina, esta diapositiva, presenta algunas ideas, y esto les va a servir. El ejercicio tienen como trabajo en la parte A y la parte B. La parte B de la actividad consiste en que ustedes puedan crear su propia infografía. ¿Y sobre qué va a ser la infografía? Sobre ustedes mismos. La actividad número 2 que dimos la semana pasada es el perfil autobiográfico. Es decir, que ustedes puedan contar sobre sus propias vidas. Así que, en ese perfil, ustedes van a registrar aquello que les gusta hacer, aquello que les gusta mirar, aquello que les gusta comer, a dónde les gusta andar, etcétera, etcétera. Algo que los describa claramente a ustedes. Bueno, a partir de eso, van a poder pasar a hacer su propia infografía. Y acá tienen algunos tips, algunos consejos. Primero, elegir un tema interesante para el lector. En este caso, el tema ya está elegido, ¿sí? Pero puede llegar a ser sobre otro tema. Traten de pensar, cuando tengan que hacer una infografía, en algún tema que le pueda llegar a interesar a quien va dirigido. Pensar el diseño antes de empezar, o sea, no agarren la hoja o algún programa de computadora y se pongan a hacer. Traten de diagramarlo previamente, hacer algún boceto a mano, por ejemplo. Y recuerden tener mucha información. O sea, si yo voy a utilizar información sobre un tema, no sé, supongamos la llegada del hombre a la Luna en 1969. Bueno, ¿cuáles fueron los pasos desde que se creó la nave Apolo 11 hasta que llegaron a la Luna? Bien, bueno, entonces tengo que investigar bien, ¿cómo se llamaba la nave? ¿Qué características tenía? ¿Quién fue su tripulación? ¿Cómo fue el día del despegue? ¿A qué hora inició? Bueno, toda esa información yo la voy averiguando, y recuerden utilizar las fuentes. Por ejemplo, si ustedes utilizan Wikipedia o alguna enciclopedia, bueno, detallar de dónde viene la fuente. Y la idea es no andar copiando modelos de otros.
traten de hacer sus propios modelos. ¿Hasta acá cómo vienen? ¿Hay alguna duda, gente? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se va entendiendo la cuestión de la infografía? Ahora vamos a repasar bien algunos ejemplos. ¿Nadie? ¿Todo claro? ¿Están ahí? ¿Alguien me puede responder? Perfecto. Gabriel, gracias. Fran, Maya, Cami. Cami, bien. Vamos. Yo sé que es tempranito, pero vamos a tratar de mantenernos. Perfecto. Bueno, seguimos con la infografía. ¿Está? Entonces, algo que no comenté al principio, pero que ya nos vamos dando cuenta. Infografía tiene dos morfemas, o dos palabritas, dos partes de la palabra. Info y grafía. ¿Se acuerdan que la otra vez habíamos conversado sobre autobiografía? Autobiografía. Grafía era escrito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que está escrito. Bio tiene que ver con la vida, o sea, es un escrito sobre la vida de alguien. Y como le agregamos adelante el morfema auto, quiere decir que es un escrito sobre mi propia vida, el cual yo mismo lo escribo. En este caso tenemos dos, infografía. Grafía sigue siendo la parte escrita, pero en este caso también se viene a complementar con la parte imagen. ¿Sí? Porque la idea es poder grabar de algún modo, articular la parte escrita con la parte de la imagen. Y la información tiene que ver con cómo asocio la información más dura, más desarrollada de un tema y lo preciso a través de el texto y la imagen. Bien, acá vamos a mostrar algunas otras, aparte de las que vimos en internet. Algunas infografías, ¿sí? Miren, me interesa esta de la derecha. Habla de la historia de Internet y cuál es el uso que se le da a Internet en distintas partes del mundo. ¿Cuántos usuarios tiene? Lógicamente esto va creciendo año a año. Imagínense lo que pasó el año pasado. La cantidad de usuarios nuevos que aparecieron en el contexto de la pandemia. ¿Bien? Lo que relata esta infografía es la historia de Internet, desde 1969 y toda la evolución que va teniendo. Breve, ¿eh? No es mucho desarrollo, no son todos los datos ni todas las características. Concretamente, en el 69 se conectaron computadoras a ARPANET, que fue una red de universidades, de 3 universidades de Estados Unidos. 3 años después aparece la primera demostración pública de ARPANET. Y así sucesivamente, cada vez que fue apareciendo, apareció Yahoo, apareció eBay, en el 95 apareció Google, después aparecieron otros buscadores. En el 2000, aquí, en el 2004 aparecieron Facebook y Twitter, en el 2006 apareció, Facebook y YouTube, en el 2006 apareció Twitter. Bien, esto es un poco la evolución de la histórica. Y debajo, la fuente. Y acá en chiquitito, no sé si llegan a ver, dice fuente Internet World Stats, o sea, las estadísticas del mundo, diciembre de 2009. ¿Por qué aclara la fecha? Porque este dato fue hace más de 10 años. Seguramente la cantidad de conexiones en el mundo, estos millones, hoy deben ser más. Bien. Vamos con otra infografía. ¿Quién de ustedes toma Coca-Cola? ¿Hay alguien de ustedes que toma Coca-Cola? Respondan, a ver. ¿Toman Coca-Cola, Pepsi o ninguna de las dos? ¿Alguien? Coca-Cola, Pepsi. Cami Delgado dice que toma Pepsi. Fran toma Coca. Maya, yo no puedo tomar ninguna. Bien. Y Maya Coca. Perfecto. Bueno, fíjense. Acá tenemos una infografía que muestra. Pepsi nació en 1893, mientras que Coca-Cola nació 8 años antes, en 1885. O sea, tienen más de 100 años las dos. Hay una evolución del logo.
de Coca-Cola, cómo fue transitando hasta el logo que cambió la última vez en 2009. Vamos al revés de Pepsi. Miren cómo fue cambiando el logo de Pepsi. Pepsi tuvo mucha más diferencia en su logo, fue variando mucho. Si bien mantuvo los mismos colores, el rojo, el blanco y el azul, acá tenemos esta evolución. ¿Sí? Fíjense de qué manera gráfica, visual, atractiva pueden mostrar la evolución histórica de los logos. ¿Cuál sería otra manera? Y un listado para abajo. En cambio, aquí, con algunos elementos, en círculos, que también se llaman cucardas, un nombre medio raro, como si fuesen botoncitos, podemos ir mostrando la evolución de cada uno de los logos. Abajo del año tenemos el dato de quién creó cada una de las bebidas. Fíjense, en ambos casos fue un farmacéutico. Es decir, quienes están tomando Coca y Pepsi fueron creadas en una farmacia, básicamente, por gente experta en farmacia. Acá el chiquito dice que en 1985 Coca-Cola cambió la fórmula. Y en Latinoamérica casi el 50% de la población consume. Después, en los 70, Pepsi hizo un reto, era un desafío, porque siempre está la pelea entre Pepsi y Coca. Y acá cuenta que se hacía espionaje para saber cuál era cada una de las recetas del otro que no podíamos ver. ¿Bien? Bueno, este es un claro ejemplo entre Coca-Cola y Pepsi de una guerra en torno al consumo de bebidas gaseosas cola. Otro ejemplo. ¿Alguien de ustedes toca la guitarra? ¿Quién de ustedes toca la guitarra? Yo no toco la guitarra, no sé. No sirvo, soy zurdo, me costó mucho aprender y la dejé ahí colgada. ¿Alguno de ustedes toca la guitarra? Yo, Fran, bien. Bueno, mira, entonces esta te va a llamar la atención. Acá tenemos la evolución, otra guitarrista. Tenemos la evolución de la guitarra criolla. Yo les podría mandar a ustedes un texto bien largo y aburrido sobre la evolución de la historia de la guitarra criolla. ¿Y por qué digo aburrido? Porque ustedes no se sientan a leer textos muy largos. En lugar de contarles una historia muy larga desde el siglo XIII, fíjense cómo yo lo resuelvo a través de una infografía. Cómo era la guitarra en el siglo XIII y cómo fue evolucionando siglo XIII, XVII, XIX, en el siglo XX, que esta es la guitarra más conocida por ustedes. Después tenemos las características de la madera, tenemos los tipos de cuerdas, ya sea las cuerdas más gruesas y las cuerdas más delgadas. Después la posición, el uso de la madera, ¿cuál es la madera más característica? En nuestro caso, al parecer, sería la caoba, o es la letra B. Y tenemos las partes de la guitarra, el puente, la boca, el diapasón y el clavijero. Estos son algunos de los ejemplos que nos permiten a nosotros ver cuáles son las características de algún elemento, de algún objeto. Fíjense que puede tener un montón de usos. Esta era una actividad que pensábamos hacer en la clase, que la podemos charlar ahora, rápido. ¿Sí? Así que les pido que tengan el celular a mano y van escribiendo. Dice, la primera actividad. Traten de ver en esta imagen la relación que hay en esta infografía, entre los dibujos o las fotos y el texto. Dice, ¿qué finalidad creen ustedes que tiene esta infografía? Vamos, alguien que vaya escribiendo. ¿Qué finalidad creen que tiene esta infografía? ¿Para qué? ¿Qué pretende lograr? ¿Alguien que se le vaya ocurriendo una idea? Vayan escribiendo y yo los leo. Mientras escriben en cuanto a su objetivo, les planteo una nueva consigna. Los títulos. En cada título, siglos, el lustre, agudos, hay una relación con el texto escrito y con el dibujo. ¿Qué les permite? ¿Qué pasa si yo pusiese solamente hablara yo de la cintura?
fíjense la posición, que dice la cintura, y no pongo la imagen de la chica. ¿Se entendería? En realidad es para que escriban acá en el chat, para que me cuenten ustedes. La primera consigna es, ¿cuál es la finalidad, el objetivo de esta infografía? ¿Qué pretende lograr? ¿Para qué? ¿Para qué es esta infografía? En particular, ¿no? La de la guitarra criolla. Y la otra pregunta que yo les hacía es, ¿qué pasaría si de las distintas partes de la infografía sacara la imagen? O al revés, ¿qué pasaría si me voy a la del siglo XVII y saco ese párrafo? Quiero que vayamos analizando esta relación entre la imagen y el texto escrito. Así que les pido dos cosas. El objetivo, que vayan escribiendo ahí para qué es esta infografía, y qué pasaría si yo saco una imagen de alguna de sus partes. ¿Hay alguien que esté escribiendo? Yo espero un ratito, nos quedan 5 minutitos. Bien, porque yo voy a hacer este ejercicio. Ok. Bueno, miren este ejemplo. Cami, yo quiero que vayan respondiendo la pregunta. No sé si la están escribiendo. Cami, Fran, Gabriel. Para pensar el segundo ejercicio, la segunda consigna. La primera es que me digan qué objetivo tiene la infografía. Y la segunda es qué relación, por qué es tan importante tanto la imagen como el texto. Miren si yo hago esto. Esperen, vamos a hacer. Fíjense arriba y en el medio. Acá tenemos texto. ¿Sí? Acá tenemos la parte del siglo XVII y debajo la cintura. Si yo lo tapo, la cosa cambia. ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo allí cuando yo estoy tapando o la imagen o el texto escrito? ¿Siguen escribiendo? Imagina, están haciendo una respuesta re extensa. No entiendo tu pregunta, Cami. Esa información. A ver, vamos por partes. ¿Cuál es el objetivo de esta infografía? ¿Alguien se puede sacar el mudo y hablarme así es más rápido? Es importante porque si la imagen o el texto está tapado, no se termina de entender lo que te está explicando. Bien. Y la última, porque ya nos queda 1 minuto y monedas. ¿Para qué es esta infografía? ¿Qué objetivo tiene la infografía que se llama guitarra criolla?
Mientras ustedes escriben una respuesta, Gaby, Cami, quiero rescatar lo que decía Fran en relación a la relación, valga la redundancia, en función de la relación que existe entre la imagen y el texto. ¿Sí? Es importante esa relación, porque la imagen contribuye a comprender el texto, y el texto amplía información de lo que nosotros vemos en la imagen. Son muy necesarias. Eso es lo que nosotros queremos que ustedes tengan en cuenta al momento de analizar una infografía y al momento de hacer la infografía propia. Así que se nos está terminando la clase. El objetivo de esta infografía era conocer la historia y las características de la guitarra criolla. Ese objetivo también lo tienen que tener en claro. Así que, gente, nos estamos despidiendo porque ya se nos termina la clase. Nos vamos a reencontrar dentro de 2 semanas. Tienen trabajo para hacer. Por favor, pónganse al día. Chao, gente. Espero que tengan buena semana. Nos encontramos.